Hoy te voy a enseñar a crear un hábito y que te quede para siempre. Bienvenidas a Peque Fitness. Bueno, hoy les voy a contar cómo hacer para crear un hábito y mantenerlo en el tiempo sin abandonar, así que presta atención. Lo primero que tenés que hacer para crear un hábito es hacer el clic y tomar acción. ¿Qué significa esto? Tomar la decisión de empezar a hacerlo. Es fundamental que empieces con un hábito a la vez, porque si vos de la noche a la mañana querés cambiar todo completamente de tu vida, es imposible y a los 2 minutos vas a abandonar todo. Entonces, por ejemplo, si creamos un hábito implementado a lo que es el fitness y alimentación saludable, te diría que empieces de a poco. Por ejemplo, si nunca entrenaste y querés empezar a entrenar, lo primero que tenés que hacer es decidir un horario donde vos te sientas más cómoda, donde tengas tiempo y veas que podés realizar algún entrenamiento, ya sea caminar, entrenamiento de pesas, alguna clase de gimnasia o lo que a vos te guste. Pero tomar la decisión de decir, bueno, tal día empiezo, o mejor dicho, hoy empiezo a entrenar. Una vez que lo decidiste, el siguiente paso es establecer cuántos días a la semana lo vas a hacer y cuánto tiempo. Por ejemplo, vamos a empezar a entrenar 3 veces por semana, o si ves que es mucho, empezás 2 veces por semana. Establece en la semana un día específico con un horario específico, cosa de que no tengas excusa al llegar a ese día y ese horario a entrenar. Como siempre les digo, es recomendable que empiece poco a poco. Por ejemplo, si vas a empezar a entrenar con pesas, no vayas al gimnasio o a entrenar en tu casa con 50.500 kilos y hacer la rutina más difícil que viste por Instagram o lo que sea, sino empezar paso a paso con ejercicios sin peso, movimientos lentos y controlados, haciendo bien la técnica. O si vas a caminar, por ejemplo, o andar en bici, no vayas directamente a andar 5 horas en bicicleta, sino que establece un determinado tiempo. Por ejemplo, para empezar con 20 minutos al día está perfecto, y así vas a ir incrementando la cantidad de tiempo a medida que te acostumbres. Otra clave, por ejemplo, para no tener escapatoria de entrenar, es agendarte un recordatorio en el celular al horario que tenés que hacerlo. Así el celular te avisa en qué momento tenés que entrenar y está ahí llamándote para la acción. Si no querés poner recordatorio, podés utilizar un calendario de papel y anotar, no sé, lunes, miércoles y viernes a las 15 voy a entrenar 1 hora. Entonces vos en tu calendario anotás tal día, tal hora, y luego vas al calendario y das el tilde de que cumpliste. Eso, aunque a vos te parezca que es como nada, una boludez, una vez que vos empezaste las clases y vas tildando las clases que hiciste, vas a ver que eso va a ser tu motivación para seguir completando más clases. Y cuando termine el mes vas a decir, wow, de no entrenar nunca a entrenar 3 veces por semana, completé un mes. Y eso te va a motivar a seguir por más. Poder seguir con la misma cantidad de días, o aumentar el tiempo en que entrenás, o agregar otro día más, pero paso a paso. Es fundamental que no te dejes convencer por tu mente. Siempre te va a estar diciendo una opción, como por ejemplo, no, mejor no hagas, no, mejor vamos a ver Netflix. Siempre la mente te va a querer convencer de algo mucho más fácil, algo que sea simple, que hagas siempre y que requiera menor esfuerzo. Pero en ese momento vos tenés que tomar acción y no dejarte convencer y ir directamente a entrenar, ¿sí? En ese momento clave, pregúntate a vos misma por qué quiero hacer este hábito, por qué lo quiero incorporar a mi vida, cuáles son los beneficios que tiene, qué voy a lograr con esto, cuáles son los resultados a largo plazo que voy a tener si realizo este hábito todos los días. Hacete estas preguntas a vos misma para hackear tu mente y convencerla de que lo que estás haciendo ahora es beneficioso para vos, para tu cuerpo, para tu mente también, y te va a traer grandes resultados. No te dejes convencer por tu mente. Por eso es importante que identifiques que no siempre vamos a tener la motivación para entrenar. Obviamente va a haber días que llueve, estás cansada, te duele todo el cuerpo, tenés mucho trabajo, tenés 1000 cosas por hacer, o no tenés ganas, no tenés tiempo, lo que sea, cualquier excusa que tu cerebro te diga, ahí es fundamental que vos tengas disciplina, ¿sí? Que seas constante, que no te dejes convencer y que quieras cumplir esa meta
para tener esos resultados a futuro. Cuando estés en ese momento culmine que decís, no quiero entrenar, no quiero hacerlo, tengo fiaca o lo que sea, ahí actívate, acordate de esto, hacete estas preguntas que te digo, ¿cuál es mi beneficio? ¿Qué voy a obtener a futuro? ¿Cómo va a impactar en mi salud? Y ahí automáticamente te vas a activar y vas a empezar a hacerlo. Otra cosa que puedes aplicar es, estás cansada, aburrida, lo que sea, la música que a vos te guste, poner música, ya automáticamente tu cuerpo cambia de estado, te sentís más activa, no sé, si te gusta música tipo para bailar, puedes empezar a bailar y ahí ya empezás a entrenar. También tener a alguna amiga o algún compañero de entrenamiento ayuda mucho a que ambos tengan el compromiso de entrenar. Entonces, si va uno, tiene que ir el otro. Como que tienen una obligación entre los dos para cumplir ese hábito. Cada vez que tu cerebro te quiera sabotear, hacete esta pregunta. Recordá esta frase porque yo la leí y me quedó para siempre. Ojo con elegir el placer de hoy en lugar de la fortuna del mañana. Esa frase, pregúntatela en esos momentos claves que tu mente te quiere convencer de no hacer algo. Como por ejemplo esto, vos querés entrenar, pero tu cerebro te dice que no, que tiene fiaca, que mejor nos quedamos, mejor comemos boludeces, mejor esto, mejor lo otro. En ese momento, pensá eso. Si elijo el placer de hoy, ¿voy a obtener mi fortuna del mañana? Acordátela, anotátela, pegátela en un cartel gigante. Ojo con elegir el placer de hoy en lugar de la fortuna del mañana. Y por último, si fallaste algún día, un día no pudiste entrenar, no pudiste cumplir con ese hábito que estás implementando, no importa. No te sientas culpable, no te castigues, no digas no, tiré todo. La cuestión es seguir. Si vos dejás todo, tirás todo por la borda, decís no, nunca más entreno, ahí tu cerebro te está ganando. Pero si vos tomás acción y al otro día seguís tratando de implementarlo, seguís cumpliendo, seguís diciendo bueno, tal día entreno a tal hora, tanto tiempo, eso es lo que va a hacer que tu cuerpo se acostumbre, tu cerebro se acostumbre y después, en esos momentos, vos lo vas a hacer como piloto automático. Vas a ir y vas a entrenar sin tanta excusa, sin tanta duda. El cerebro no te va a estar ahí saboteando para que no vayas, sino que como ya lo tenés implementado, vas a ir sin pensarlo. Así que bueno, espero que toda esta información te haya servido y que te guste y por favor compartíselo a una amiga. Muchas veces pasa esto, que tenemos a una amiga que la queremos invitar a entrenar pero empieza un día, abandona el otro y así es como que no la podemos convencer. Así que mandale este video, así la convencemos y arranca con todo a entrenar a tope de power.